Es sumamente difícil para mí pensar. Yo creo que cuando... Esperen, pensar una respuesta a esta pregunta, ¿ok? No es sumamente difícil para mí pensar. Yo creo que la respuesta a esta pregunta que voy a formular la voy a tener cuando tenga como 100 años, porque el amor es realmente una de esas pocas cosas en el mundo que no tienen mucha explicación. O sea, es una de esas, no sé cómo se lo llama, cómo la ciencia llama al amor, pero es una de esas cosas que no tienen explicación. Porque es tan cambiante en cada persona, tipo, es tan variable. Entonces, estaba pensando recién, estoy en un nuevo spot, por cierto, tipo, este sillón lo tenía dado vuelta, patas para el costado, tenían cosas por encima. No, este sillón es increíble como yo lo estaba desperdiciando. Pero bueno, este se volvió un spot re lindo para mí. Ahora se los muestro de lejos, pero por amor estaba mirando así mis reels guardados y haciendo mi depuración trimensual de reels que tengo guardados en Instagram. Y me llegó la pregunta, ¿qué tanto puede dar una persona por amor? Y ahí me di cuenta que pero muchas veces leí poetas más que nada, expresando cómo darían o dieron absolutamente todo de ellos. Todo, absolutamente todo. Me refiero a su salud mental, su tiempo, su vida entera dedicada a otra persona. Me parece súper loco porque no sé si es algo que yo haría. Entonces ahí dije, ¿y yo qué tanto puedo dar por amor? Porque yo siempre tuve la creencia y todavía la sostengo, no hay algo que me haya hecho cambiar tanto de opinión. Y yo creo que para que me cambie la opinión tiene que pasar algo muy grande, muy fuerte en mi vida, pero estaba pensando, yo siempre dije, y para muchas personas va a sonar egoísta y para muchas otras va a sonar lógico. Yo soy de las personas que dice que primero que nadie estoy yo. O sea, primero que un amor, una amistad, una relación con alguien, no importa cuánto yo ame a la persona, cuánto daría por ellos o cuánto darían ellos por mí, siempre voy a estar yo primero. Entonces puedo tener la relación más linda del mundo con otro ser humano, pero si algo está mal, digamos, si me afecta en algo, si por alguna razón, algún detalle afecta o influye para mal en mi salud mental o en mi cotidianidad o me afecta para mal simplemente, aunque sea mínimo, por mucho que yo ame a esa persona, es re difícil decirlo, pero es que yo pienso así. Yo pienso así y capaz para algunos suena egoísta y para otros capaz suena lógico lo de ponerse primero, pero no es en cualquier caso. Obviamente que para que una relación profunda y duradera exista, vos tenés que ceder muchas cosas, tenés que dar mucho de vos, pero por supuesto que tenés que conocer tu límite. Y yo creo que, por ejemplo, en el caso de las relaciones tóxicas es donde no conocen el límite. Las personas que están en una relación tóxica, si bien llegan a ese punto por una cuestión de autoestima y muchísimos otros factores, yo creo que no conocen el límite de... Obviamente, tipo, es una obviedad lo que estoy diciendo. Si una persona está en una relación tóxica y no tiene autoestima, no tiene, no sé, lo que sea, no conocen obviamente sus límites sobre ceder, sobre lo mucho que pueden dar. Entonces, yo soy una persona que, por más que tenga la persona más increíble a mi lado, si hay algo que no sé, que no... ¿Cómo puedo decirlo? Porque no, el término no es que no funciona. Si hay algo que de alguna forma me influye o me afecta a mí como persona, por más linda y hermosa y profunda que sea esa conexión con ese otro ser humano,
si esa pequeña cosa no cambia, eventualmente voy a tener que distanciarme o alejarme o cortar el vínculo con cualquier relación. No hablo exclusivamente de las relaciones de pareja. Y después está la otra cara, o sea, yo soy así, yo pienso así, y después está la otra cara. Leí tantas veces en poemas, por eso se me vino a la mente este pensamiento, leí tantas veces en poemas y en poesías y en libros, gente que se desviviría por la otra persona. Y es como, ¿qué tanto? No, me encantaría poder entenderlo porque me da muchísima curiosidad saber qué tanto de sí puede llegar a dar una persona, porque como, repito, yo no pienso así, tipo, no es algo que, no sé si es algo que haría, entonces yo no puedo comprender. No digo que esté mal, solamente no lo puedo comprender porque yo no soy así. Pero me encantaría poder comprender para saber qué se siente o cómo se vive desde ese punto de vista, donde amas tanto, tanto a alguien que, que podés llegar a cambiar todo de vos o no sé, tipo, das todo, literal, tu tiempo, tu vida, tus sueños, todo, todo, pero absolutamente todo. O personas que a un tercero por ese amor, o sea, y no me refiero a una forma tóxica, sino a una forma metafórica que afirman que por esa persona que tanto aman a otra persona, ¿me entienden? No puedo comprender, no puedo comprender. Yo sé que es una metáfora. Si eso fuera a pasar, por supuesto que sería un hecho horrible, ilegal y todo. O sea, pero si no en una metáfora, ¿entienden? Y no puedo comprender. Me rompe mucho la cabeza. Pero para bien, digamos, no. Me agrada que me rompa tanto la cabeza intentar entender cómo hay gente que piensa así. No digo que esté mal, pero se me hace muy loco. Es que lo leí tantas veces en poemas que ahora recién que se me surge esta pregunta, eh, recién ahora se me cruzan todas estas líneas de poemas y poesías que leí en algún punto de mi vida. Es como que todo se conecta y digo, claro, hay gente que realmente daría todo, pero todo. ¿Cómo puedo expresar todo? Me refiero al tiempo, la vida, los sueños, lo que ya dije. Todo, pero todo de sí, su salud mental. O sea, cambian todo de ellos. Y capaz están en un punto bajo, pero aún así piensan que por la otra persona, todo, ¿me entienden? Y para mí, eso no está necesariamente mal, pero hay capaz mejores formas que seguir cediendo cuando ya no podés ceder más. Hay gente que piensa que eso es el amor, que cree y afirma y siente el amor así. Y me interesa mucho y no sé cómo puta buscarlo encima porque es como que no sé cómo formular la pregunta a Google para encontrar esta respuesta. Tipo, ¿qué pasa? Repito que no estoy diciendo que esté mal, pero ¿qué pasa en la cabeza de esas personas que piensan que, que eso es el amor? No lo digo de una forma despectiva, no lo digo de una forma juzgona, lo digo de una forma, desde un lugar de la no comprensión, desde la curiosidad absoluta. Me genera mucha intriga saber cómo funcionan esas mentes o las mentes de los poetas que de las personas en general que piensan que dar todo de sí, incluso cuando estás en tu punto más bajo, es amor. Pero, digamos, cuando la otra persona te influye. Porque si la otra persona, por supuesto, es lo mejor para tu vida, obvio, yo también daría lo mejor, todo de mí, incluso en mi punto más bajo. Pero si hay algo en la otra persona que a vos te está haciendo mal, aunque sea un poquito, y progresivamente te está haciendo peor y es una bola de nieve, aún así se puede dar todo por la otra persona. O sea, pensar que hay cosas que
que tenés que ceder, que no querés, pero tenés que ceder y pensar que hay cosas de la otra persona que a vos te lastiman, pero tenés que entender que, bueno, la otra persona es así y entonces cambio yo para saber que no está siendo intencional con esto que a mí me lastima y tener que cambiar así toda la anatomía, o sea, cómo estaba construido tu cerebro hasta ahora, puede ser algo bueno como puede ser algo malo, porque también te puede dar nuevas perspectivas, pero también puede ser algún tipo de manipulación indirecta, ¿me entendés? No puedo comprender, pero me genera mucha curiosidad y no sé cómo buscar este tema. Entonces quiero que opinen, por favor, se los pido, por favor, tipo, ¿de qué lado están ustedes? ¿Del lado yo me pongo primero a mí, por mucho que ama a la otra persona? ¿O del lado yo doy todo y más de mí por la otra persona?